¿Cuál de los dos, hermano? Muy buenos días, hermanos, tengan todos. Es un honor, un placer estar en esta mañana, estar aquí frente a ustedes. Le doy las gracias a Dios por estar aquí. Y sabemos que todo lo que estamos aquí es porque amamos a Dios. Amén, hermanos. Es porque conocemos a Dios. Y realmente vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor, sobre todo basándonos en un pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3, donde la palabra del Señor dice: y en esto sabemos que conocemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estamos, hermanos, seguros nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella se encuentra expresada todo lo que es la voluntad de Dios. En ella encontramos mandamientos para los hombres, consejos, historia que nos sirven de ejemplo para que le imitemos a Él. Generalmente tenemos la palabra de Dios como un conjunto de mandamientos que debemos obedecer para poder lograr conocer a Dios y de esa manera poder recibir las promesas que Dios tiene para todos y cada uno de aquellos que han creído en Él. El pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí, constituida por mandamientos, ordenanzas que debían cumplir para recibir ellos las promesas de Dios y de esa manera no ser castigados. Ellos realmente tomaron y entendieron que la ley, o sea, no entendieron prácticamente cuál era el propósito de la ley. Según ellos, solamente era cumplir el grupo de mandamientos que ellos realmente habían recibido de Dios. Pero no entendían que detrás de la ley había algo importante que ellos entonces recibirían. Entendemos, hermano, de que la ley permitía que pudiéramos conocer a Dios. Ese era el propósito de Dios para con el pueblo de Israel, que ellos conocieran a Dios, que ellos pudieran entender a Dios, que ellos pudieran sobre todo hacer la voluntad de Dios. Pero ellos solamente se quedaron con los mandamientos, pero no hicieron esfuerzos para conocer y comprender realmente cuál era el propósito de Dios para con ellos. Entonces, de esta manera, hermanos, a veces hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos también que a veces no entendemos la palabra de Dios, o no descubrimos que dentro de los mandamientos de Dios hay algo importante, y es que debemos obedecer la palabra de Dios, porque ella nos trae grandes bendiciones para que de esta manera comprender a Dios, conocer a Dios, entonces podamos ser bendecidos por el Señor. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Israel no logró entender cuál era el propósito de la ley. Ellos pensaron que era un grupo de mandamientos que debían cumplir, nada más. Creyeron que eso sería todo lo que Dios pedía de ellos. Pero no, Dios pedía más. Al comprender ellos a Dios, se someterían a Dios. Pero dice Romanos capítulo 9, versículo 30 y 31 de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia
han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. Se conformaron con tratar de cumplir los mandamientos de Dios, pero no se preocuparon ni se esforzaron por conocer realmente la parte divina de Dios. Esa parte ellos no se preocuparon por comprenderla. Ellos debían tratar de comprender cuál era el carácter divino de Dios, pero no se esforzaron. Dios les reprendió y lo castigó porque nunca conocieron sus palabras, sus obras. Daban testimonio realmente de lo que ellos conocían. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 22, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos de ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no quisieron o no supieron. Entonces, de esta manera entendemos, hermanos, que no entendieron que la ley tenía un propósito especial, un propósito mayor que solo obedecerla. Fue dada para que tuvieran fe en Dios, para que le conocieran, para que realmente trataran de imitar a Dios. Y eso es algo interesante, hermanos, que nosotros como cristianos también tenemos que tomar en cuenta. Dios ha establecido estatutos, leyes y consejos, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que poner en práctica las cosas de Dios. Si solamente nos quedamos con los estatutos y no indagamos en conocer a Dios, hermano, entonces no podremos obtener las grandes bendiciones que Dios tiene disponible para su pueblo. Dios espera que el pueblo le conozca, principalmente aquellos que han obedecido su palabra. Dios espera que le conozcamos, no solamente que creamos en Él, porque creer en Él es básico, pero no es todo lo que Dios espera de los hombres y mujeres de Dios. Él espera que le conozcamos, porque conocer a Dios significa entenderlo, significa comprender lo que nos pide, y de esta manera también comprender qué es lo que a Él le agrada y cuáles son las cosas que a Él no le agradan. Cuando entendemos o conocemos a Dios, sabemos que Él detecta el pecado, rechaza el pecado. Por lo tanto, también nosotros al conocerlo, tenemos que imitarlo de igual manera, rechazar también el pecado, porque es parte del carácter de Dios. Y nosotros tenemos que conocerlo de esta manera. Entonces, el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Cuando se practica el pecado, que estamos demostrando que no conocemos ni amamos a Dios. Si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Y es lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, Dios anuncia que todos le debemos conocer. Lo mismo dice Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Dice: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, para conocerlos debemos conocer su palabra a profundidad, obedecer sus mandamientos, y entonces también de esta manera
entrar en nuestra mente y nuestro corazón los estatutos de nuestro Dios, respetando sus mandamientos, sabiendo que hay grandes propósitos de Dios para nosotros. Debemos anhelar conocer a Dios. Muchas veces los errores que cometemos como cristianos, hermano, es porque no conocemos a Dios. A veces estamos cometiendo errores, pecando y haciendo un montón de cosas y decimos que conocemos a Dios, pero no, estamos ignorando realmente a Dios, no le conocemos, porque si pecamos es porque no le conocemos. Y entonces, si conociéramos a Dios, hermano, en su carácter divino, hermanos, y que créanos que le imitaremos en todas las cosas y no hacemos las cosas malas, nos apartaremos de las cosas malas, imitaremos a Dios en todo. Pero ustedes pueden observar que en la mayoría o en un gran promedio de cristianos que cometen errores es porque no conocen realmente a Dios, no saben quién es Él. Y si Dios es fuerte, Dios es poderoso, y Él ama lo que hace en su palabra, y Él aborrece también a aquellos que no cumplen con su palabra. Entonces, de esta manera, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos imitar pues a Dios en su carácter divino. Debemos imitarlo en todas aquellas, en su bondad, en su amor, en su misericordia, porque esto es lo que Dios quiere. Así que, amados hermanos, no es mucho lo que tengo que decirle por el factor tiempo, pero quiero que sepamos, hermanos, que conocer a Dios es más que creer en Él. Conocer a Dios es más que tener un cúmulo de conocimiento, o sea, de leyes en nuestra mente. Conocer a Dios es que tenemos que imitarlo y tenemos que realmente reconocer que Él es nuestro Dios y que Él quiere que hagamos lo que Él manda, no lo que nosotros queremos. De esta manera estaremos agradándole y demostrándole que realmente le conocemos, haciendo y siguiendo lo que Él ha establecido para todos y cada uno de nosotros, principalmente los hombres y mujeres que hemos creído en el Señor. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Me siento un poco incómodo cuando me tengo que parar, hermano, pero tengo que hacerlo. Pero como les dije ayer, me siento bien porque siento que tengo autoridad. Bien, excelente.